Cada ronda que pasa en esta Eurocopa va a hacer que Inglaterra tenga más posibilidades de ganarla. Y no por la razón tan obvia y a la vista de que, quedando menos rivales, otros candidatos van cayendo y por tanto las posibilidades de cada uno de los pocos que quedan se van incrementando, sino por la razón más táctica que lleva detrás todo esto. Es que van quedando los rivales más difíciles. Y por tanto son equipos que tienen más responsabilidad de tener la iniciativa del partido, que son más probable que cuando se enfrenten contra Inglaterra decidan tener la posesión y decidan ser los que más ataquen. Y esto a la larga termina haciendo que Southgate pueda darse el lujo de poner sus planteamientos, de poner sus ideas en acción. Porque cuando te enfrentas contra Serbia, contra Eslovenia o contra Eslovaquia, no es tan fácil teniendo un equipo tan lleno de figuras al mismo tiempo e intentar hacer lo que a vos te gusta. Ahora, cuando ya tenés un Suiza, que viene demostrando muy buenas cosas teniendo la pelota y siendo un equipo dominante, o cuando a futuro te puedas enfrentar contra Holanda o contra España o contra Francia, ya va a cobrar mucha más lógica, tanto para el afuera como para el adentro, decir, bueno, nos vamos a cuidar primero y de ahí en más intentar formular nuestros ataques en contextos más favorables. Inglaterra quizás hoy no tuvo un partido increíble, pero desde mi punto de vista, y sin haber merecido del todo ganar en los 90 ni en los 120 minutos, fue el mejor partido de los Three Lions. Porque contra un rival que venía jugando muy bien, contra un rival que le había hecho un partidazo a Alemania, que le había hecho un partidazo a Hungría, mereciendo meterle mucho más goles de los que le metió, y también eliminando a Italia, logró hacer que se transforme en un equipo aburrido, lento, sin opciones, y que, reitero, nos vamos a meter en las profundidades de este encuentro. Y quizás en cierto punto vamos a decir, bueno, Suiza mereció un poco más. Pero así y todo, dentro de esa vorágine en la que Southgate hace a Inglaterra ser un equipo tan cansino que finalmente hasta en un partido bueno podemos encontrar que merece perder, de todas formas hay mérito detrás. Porque, bueno, creo que sería un poco absurdo decirlo, pero algún porcentaje de crédito hasta este punto de Eurocopa debe tener Southgate. Porque decir que simplemente los jugadores lo salvan me parece una apreciación un tanto tendenciosa a simplemente ponerse en el lugar donde todos se ponen. Sin decir que es un genio, sin decir que su influencia es cero. Y asumiendo que probablemente sin el plantel que tiene y con las mismas ideas que está teniendo, no estaría donde está. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Inglaterra 1, pero con 4 penales convertidos. Suiza 1, pero con 3 penales convertidos. Y el pase de los ingleses que, con un camino allanado, con una Eurocopa que se le fue planteando un poco favorable, ya están entre los 4 mejores. Y que no es algo que sea menor para la historia de esta selección. Suiza, digno, como suele ser Suiza, pero siempre con esa sensación de que si siempre sos digno, bueno, en algún punto hay que dar el salto, ¿no? Y el salto no está llegando. Si un equipo impone las condiciones en las que se está jugando al fútbol, ese equipo está dominando al otro. Porque dentro de ese escenario que está inventando uno de los dos directores técnicos, justamente al ser invento de uno de los estrategas, va a ser estratégicamente acorde a su equipo, potenciando sus virtudes y invisibilizando sus debilidades, y al contrario con el rival. Pero cuando hablamos de un fútbol más austero, conservador o defensivo, es más raro de ver. Pero a lo que voy es que Inglaterra para mí domina a Suiza, porque que el partido sea el típico encuentro que está jugando Inglaterra en toda esta Eurocopa, aburrido, trabado, sin mucha fluidez de juego, hace que Suiza se vea perjudicado. Porque ¿dónde está esa Suiza tan conectada, tan vertiginosa, tan colectiva que veíamos? Bueno, al menos en este partido se vio en momentos puntuales y esporádicos, cuando en otros se veía de manera constante. Y esa constancia que pierde Suiza en este partido hace que haya grandes tramos donde Inglaterra esté jugando mejor. Y son pequeñas las diferencias que hace Inglaterra, porque hay dos partes. Primero, poner las condiciones, que es lo que para mí logró hacer Inglaterra, transformar el partido en base a su formación y al rol de sus jugadores en un partido difícil de filtrar pases, difícil de tirar pases a las espaldas de los defensores, difícil de gambetear en cualquier zona,
Pero en base a esa primera etapa de la estrategia tenés que después ejecutar tu parte. Sacar ventaja con la ventaja que ya sacaste. Eso es lo que Inglaterra quizás no pudo aprovechar del todo. Pero a ver, pensémoslo así a simple vista. En un partido donde hay un equipo que tiene muchas mejores figuras, pero que colectivamente le cuesta. Y en otro equipo que hay buenas figuras, pero que tienen menor talla, pero que colectivamente se potencian. ¿A quién le conviene más que no haya fluidez? ¿A quién le conviene más que sea un destello aislado el que pueda romper el partido? La pregunta se responde sola, porque evidentemente el primer tiempo es el ejemplo exacto de lo que está pasando dentro de esta imaginaria de el planteamiento, la incomodidad, la dificultad de uno con la facilidad del otro. Fue un primer tiempo donde Suiza manejó mucho la pelota por varios tramos sin que haya sido un partido con la posesión dividida en cuanto a una exageración por un lado y muy poco por el otro, porque estuvo bastante pareja, o sea, fueron 50-50 casi todos los tiempos, incluyendo la prórroga. Pero la tuvo, la manejó. Y no hay que decir que la manejó del todo mal. Embolo intentó pivotear como lo hace siempre, pero la verdad es que muchas veces cuando pivoteaba se iba tan atrás que terminaba perdiendo y no funcionó. Eso por obra y gracia de jugadores de Inglaterra, que puede ser por ejemplo uno de ellos Rice, o Mainu, o algún lateral. El punto es que ahí los ingleses estuvieron atentos en la marca. También vimos los típicos desmarques de Freuler, que siempre se mete por el medio para buscar algún pase, por ejemplo, de Vargas o de Ndoye, desbordes de los dos extremos que acabamos de mencionar, apariciones de Xhaka con recuperaciones e intentos de pases largos, pero a la larga un partido errático en el que esas apariciones eran mal ejecutadas y que finalmente hacían lo que hacían siempre, pero que no funcionaba como funcionaba siempre. Es como que yo estoy intentando tirar un triple, pero estoy tan tapado que, evidentemente, aunque sea Stephen Curry, estás marcado por 23 jugadores y te va a costar mucho más. O sea que no es que Suiza no hizo lo que hace siempre. Lo hizo, pero en un escenario más incómodo. Y sé que el ejemplo del básquet fue malísimo, pero bueno, fue una improvisación, no era algo que quería que quede demasiado enfático dentro de este análisis. El primer tiempo tuvo pocas ocasiones de ambos lados, pero uno de los jugadores que más se destacó fue Saka. Y no es casualidad, porque Saka justamente, a través de su desborde y su velocidad, él solo, desbordando a Aebischer, que era justamente uno de los puntos débiles que tenía Suiza, en ataque siendo un jugador que puede filtrar pases muy buenos, y de hecho lo hizo, o que puede desbordar, y que de hecho no lo hizo tanto, pero que siempre, al no ser un defensor nato, iba a tener que tener mucho cuidado Suiza en cómo Saka se le iba a meter por esa espalda. Y de hecho, el duelo entre Saka y Rodríguez, que era el central izquierdo, fue un duelo en el que Saka logró ganar, inclusive en la última jugada más o menos importante del primer tiempo, Saka lo desborda con mucha facilidad a Rodríguez y logra tirar un centro atrás a un área bastante poblada, que no termina siendo un tiro al arco muy preciso ni nada, pero que sí demostraba ahí que a través de una jugada muy simple como es dársela a Saka, ya él solo, con su talento, con su velocidad, con su técnica, podía causar peligro. Un peligro que Suiza prácticamente no había generado en todo el primer tiempo. Con una ocasión Inglaterra demostraba cómo a través de su jerarquía podía ser un equipo mejor. El segundo tiempo cambió. La realidad es que el segundo tiempo tuvo una diferencia. Voy entrando en calor, hace mucho frío en este momento, pero voy hablando y me voy moviendo y poco a poco voy sacando la ropa. Inglaterra no es que hizo algo distinto, en realidad se plantó bastante parecido, pero Suiza se paró un poco más adelante. Digamos que corrió más riesgos. Lo curioso es que, siendo que corrió más riesgos, Inglaterra nunca pudo aprovechar para contraatacarlo. Algo que se repite en toda la Eurocopa. Contra Serbia, por ejemplo, nunca pudo aprovechar para contraatacarlo pese a que iba ganando. Y guarda, pudo haber metido más goles. Pero no fue un equipo letal en contraataque como fue Francia contra Austria, que también pudo haber metido más goles, pero que fueron muchas más las ocasiones que desperdició. Sino que fueron pocas las que hicieron los ingleses. Y como les viene pasando en toda la Copa, no hay muchas ocasiones de gol del lado de ellos durante el segundo tiempo. Pese a que, por ejemplo, tanto Rodríguez como Schär empezaron a adelantarse muchísimo y ser prácticamente mediocampistas. Schär teniendo buenos pases filtrados y Rodríguez teniendo buenas conducciones a algunos centros. Suiza al meter más y más gente fue haciendo que poco a poco, aunque el rival tenga mucha gente también, bueno, haya más posibilidades de que llegue a puerto, a buen puerto, mejor dicho, alguna pelota de estas un poco complicadas. Porque hay más opciones y como siempre sabemos, al haber más opciones, el rival también tiene que estar pensando mucho más rápido a ver en qué lugar se queda, a qué elige marcar y a qué no, cuál es la próxima decisión que puede tomar el delantero y por ende empezar a tener mejores oportunidades de gol. Con una iniciativa, con bueno, algunos centros, algunas llegadas principalmente de algún mediocampista o de algún extremo
desde atrás, ¿no? Un centro atrás, por ejemplo, con la llegada de Freuler, o un centro un poco pasado, que es una llegada de Vargas desde el segundo palo, o de Ndoye. Bueno. Y finalmente, con un centro rasante de Ndoye, viendo por derecha en una jugada en la que Suiza pone bastante gente en campo rival, termina siendo un centro bastante venenoso que en Bolo termina definiendo para el 1-0. En ese punto del partido es el que hablamos al principio, que Suiza estaba bien. Había hecho lo que tenía que hacer para empezar a superar a su rival, y si bien no lo había pasado por arriba, y si bien no había tenido un juego magnífico como sí lo demostró en esta Eurocopa, lo estaba empezando a merecer. Y para mí a ese punto, cuando eran 75 minutos, ya había pasado un largo rato en el que estaba dominando, en el que tenía buenas ocasiones, en el que empezaba a desbordar y en el que, bueno, hacía su tarea. Que si Inglaterra estaba defendiéndose y en el primer tiempo lo había logrado, en el segundo tiempo no lo estaba logrando también. Y tampoco es que era un colador, pero empezaba a demostrar ciertas fisuras. La realidad es que, bueno, no pasó mucho tiempo y ya empató Inglaterra. Por esa razón pienso que quizás es un poco injusto ese empate, porque si bien Suiza nunca fue un equipo que merezca meter 2 goles y marcar una diferencia para liquidar el partido, tampoco daba para que Inglaterra en sus primeras oportunidades de ataque y con una jugada hiper aislada empate. O sea, me refiero al merecimiento, porque acá no hay injusticia. El otro día lo dijo muy bien Nacho, nuevamente, video de Inglaterra, mención de la media inglesa, genios totales, los amo con todo mi corazón. Ojalá algún día vean un video mío. Como decía Nacho el otro día, cuando creo que había sido el partido contra Eslovaquia, que bueno, no fue injusto, porque fue un partido que no hubo polémicas arbitrales, o sea, no es que lo benefició a Inglaterra, y ganó justamente porque metió 2 pelotas y Eslovaquia metió una. No hablamos de injusticia desde un punto de vista ético, sino hablamos de injusticia o no merecimiento desde un punto de vista de lo que va generando para meter un gol. Pero bueno, el fútbol sabemos muy bien que no se trata de ver quién tiene más expected goals. No se trata de ver quién aprovecha su momento y quién define mejor. Saca la garra y la clava al lado del palo. Era una jugada que no es Inglaterra estaba teniendo mucho peligro. No es si había muchas opciones. Pero el tipo la clavó, punto. 1-1. A la prórroga. Pero si nos ponemos a pensar en lo que había pasado en todo el primer tiempo, en la respuesta interesante de Suiza en el segundo para mejorar y para tener mejores oportunidades, y encima poniéndose en ventaja, quizás la sensación que da es que al menos empatarlo sobre el final, esforzarte unos 10 minutitos de meter pelotas al área como contra Eslovaquia y empatarlo en la última. Empatarlo tan rápido fue como una sensación de que quizás no era el momento. A nivel merecimiento, reitero. Pero bueno, saca el héroe del partido porque ya había sido el más desesperante del primer tiempo y el mejor del partido en ese primer tramo. Y también aparece en este segundo, termina poniendo el empate. En la prórroga hay un tiro interesante de raíz desde afuera. Inglaterra toma un poco de iniciativa al principio. En la primera parte de la prórroga está un poco mejor, tiene más oportunidades. Hay un tirito también de Bellingham como llegador, que no es muy potente, pero que también es una jugada interesante, que los suizos se desesperan por tratar de bloquearla y de hecho creo que lo hacen bien, desviándosela varias veces y finalmente haciendo que el remate sea incómodo. Pero también existió una jugada para Suiza en el segundo tiempo de la prórroga, con algunos tiros de esquina, con algunos centros y con un casi gol olímpico de Shaqiri, que entró ahí y que tuvo una oportunidad. Pero como toda prórroga ya se desdibuja, ¿no? O sea, no hay tanta táctica, ambos tuvieron más o menos la misma cantidad de pelota. Un poco mejor en el primer tiempo Inglaterra, un poco mejor Suiza en el segundo, pero ya no podemos decir ahí, Suiza mereció ganar la prórroga. La prórroga estaba bien que vayan a los penales, porque no ninguno sacó una ventaja real. Y bueno, yendo a los penales, me anoté en este caso, no suelo hacer esto, pero me agarraron ganas de hacerlo. No lo voy a hacer en los demás partidos que hayan a penales, que hoy hay uno solo más. Pero que vamos a repasar penal por penal, cómo lo patearon y a ver cuál fue la diferencia, ¿no? Recordemos que estamos hablando de Pickford en el arco inglés y de Sommer en el arco suizo, que a simple vista, si bien Pickford tiene experiencia, por ejemplo, en el Mundial 2018 contra Colombia, tampoco es que sea un arquero muy superior. En este caso, en la jerarquía de ambos, Sommer me parece que tiene más para dar de lo que tiene Pickford. Así que no es que tenía una desventaja clara en los arqueros, al menos Suiza, pero los jugadores que es así. Patea Palmer, que por cierto había sido un poco de estos jugadores que habían empezado a mejorar ese último, el primer tramo de la prórroga, lo destacó. Patea normal para mí, no patea muy bien, pero lo mete, porque Sommer se tira al otro lado. Pero no creo que engañe mucho, tampoco creo que le patee muy bien, pero bueno, la suerte también a veces tiene que existir. Patea a Kanji, muy mal. Y es el que termina perjudicando a Suiza, porque es el primer penal que patea Suiza y es el que único termina errando. Lo patea demasiado despacio, lo patea demasiado predeciblemente. Sabemos muy bien que puede pasar que así todo lo meta, pero en este caso, además de que lo pateó mal a nivel de ejecución, a nivel potencia, a nivel dirección, no puede engañar al arquero. Después hubo una racha de varios penales bien pateados. El de Bellingham para mí lo pateó bien. Después pateó Shar y lo pateó muy bien también. Después pateó Saka y lo pateó bien. Después pateó Shaqiri y lo pateó bien.
Y finalmente tuvimos el de, Ivan Toney, que para mí estuvo bien pateado más que nada por cómo engaña. Hubo uno más de Suiza, que para mí lo pateó medio flojo, pero que tuvo un poco de suerte que Pickford se tiró para otro lado. Y finalmente le tocaba a Arnold patear el último penal, y que personalmente siento que no lo patea muy bien, pero que bueno, el arquero se tira para otro lado y termina entrando. Destaco esto porque fíjense que tampoco es que hubo una diferencia abismal. Yo pienso que si bien, por ejemplo, los penales de Jude, Saka y Tony fueron buenos penales, tampoco fueron increíbles, no fueron esos penales, ¡po! ¡Qué penalazo acá de meter! Fueron penales buenos normales, ¿no? No fueron mediocres como fueron otros, pero fueron buenos normales. Y los suizos simplemente por haber tenido un penal peor, pierden. Y es así, la tanda de penales no hay de otra vuelta. Con uno que el pateo es peor, ya está. Y así termina pasando Inglaterra. La sección de la autopsia del eliminado creo que ya está cancelada a esta altura porque tengo muchos equipos que hacer y se terminan las Eurocopas. Así que aprovecho este final de video para hablar un poco de Suiza, que me parece que es una Eurocopa muy interesante, pero que a la larga siento que, bueno, en este partido que era el más importante que tenían hasta ahora, no es que lo hayan jugado mal, porque insisto que para mí, si ganaban, no era algo injusto en cierto punto del partido. Fue el peor partido que tuvieron también. O sea, o el peor o uno de los peores. E Inglaterra, no digo que fue el mejor, porque capaz que el de. Bueno, Inglaterra para mí sí fue el mejor, aunque tampoco merecieron ganar. Pero creo que el contexto que tenían, y por el rival que tenían, y por todo lo que alrededor tenían, fue el mejor. Y bueno, tiene esa cosa de. La percepción es un poco engañosa, porque Suiza es mejor Eurocopa hasta este punto que Inglaterra. Jugó mejor, ganó más merecidamente. Pero en este partido, que era el más importante de los dos hasta el momento, Inglaterra tuvo su punto más alto a nivel mental, a nivel patear los penales, a nivel defensivo, a nivel hasta ofensivo en algunos tramos. Que pequeñeces. Lo ofensivo me retracto, no fue lo mejor de Inglaterra en esta copa. Y Suiza a nivel colectivo estuvo el peor partido, tuvo más tramos de aburrimiento, que es lo que no le sirve porque no pudo generar ocasiones. Y bueno, con lo poco que hizo Inglaterra le metió un gol. Que bueno, tampoco es específicamente su culpa porque el gol llega a través de una individualidad puntual. Pero bueno, no la pudieron frenar tampoco. Y bueno, cosas que pasan. Tampoco Sommer tapó ningún penal, siendo que hubo dos que no estuvieron tan bien pateados, no los puedo adivinar. Cosas que se suman como para decir, Suiza, el partido más importante no estuvo a la altura, que ya eliminó a Italia y que ya es una buena Eurocopa. Yo la verdad que pensé que se iban a quedar eliminados en fase de grupo, así que imagínense a mí lo que me sorprendieron. Pero mi sensación es que pudieran haber llegado más lejos. Con lo que bien que jugaron todos los partidos anteriores, bueno, como que este fue el primer rival que se les plantó muy bien defensivamente y por eso no pudieron. Cosas que pueden pasar. Hasta acá el video. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo. Y bueno, si querés suscribirte al canal, te agradezco más todavía. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000 para poder tener el partner. Y bueno, para poder algún día poder vivir de esto, que es mi sueño. Así que si quieres apoyarme, te adoro. Y un like o un comentario también me ayuda un montón para poder tener más visibilidad en los videos. Más que nada es un comentario opinando sobre el partido, sobre Suiza, sobre Inglaterra, sobre esta Eurocopa. Cómo lo ves de ahora en más en el próximo partido. Todo lo que quieran opinar está más que abierta la caja de comentarios para que con libertad total pueden decir hasta cosas que no concuerdan con lo que yo dije. Así sí, más preámbulos, nos vemos.